Creo que sigo yo. Sí. Sí. Bueno, muy buenos días a las que no saludé. Es un gozo poder verlas. Veo caritas que no vi la otra vez. La veo a Vicky por ahí que está escondida. ¿Cómo estás, Vicky? Recuerdo cuando te vi, me acordé de la Lucila, Vicky, ¿te acordás cuando nos caminamos como una hora en la playa? Qué lindas charlas que contaba de ese viaje a Disney, cuántas cosas que compartimos con Vicky. Realmente me alegra mucho, Vicky, verte en esta mañana. Y tenés varias sucesoras, Mónica, ¿eh? La chica Alana en cualquier momento está para ocupar ahí las aperturas de la reunión de mujeres. Sí, Eso es bueno. muchas. Eso, Con eso es calma muy estamos bueno. empezando a prepararlas. A todas. Perfecto, perfecto. El Señor necesita sangre joven también, así que la verdad que me da mucho gozo verlas cómo van creciendo. Bueno, Darita, que la conozco de hace rato que la conozco a Darita. Bueno, quiero contarles que yo creo que ya les había comentado que junto a mi esposo nosotros hemos comenzado una obra nueva en Colonia Avellaneda, que es una localidad que está a 20 kilómetros de aquí de Paraná. Ahora en agosto va a ser un año que hemos comenzado esa obra allí en Colonia. Y realmente en estos tiempos de pandemia el Señor nos ha permitido seguir trabajando y es increíble a la cantidad de personas que hemos podido llegar en este tiempo. Creo que hemos llegado a más personas en este tiempo que estamos en pandemia que antes cuando teníamos libertad de reunirnos y de visitar a las personas. Quiero pedirles que nos sigan en Instagram, es @conexión Colonia Avellaneda. Si ustedes me dan seguir, se va haciendo más popular la página. Allí, en esa página, mi esposo sube todo lo que se está realizando ahí en Colonia Avellaneda. Y es increíble también cómo las personas de Colonia Avellaneda, las personas que no conocen al Señor, se toman su tiempo para sentarse a escuchar el mensaje de Dios. También nos pueden buscar en Facebook, que es Conexión Colonia Avellaneda, le dan el like. Y en YouTube también Nelson está subiendo mensajes de estudios y también los mensajes a los hermanos y a los recién convertidos de Colonia Avellaneda. Ahí en YouTube lo que tienen que hacer es suscribirse. Así que eso es lo que les voy a pedir una vez que termine la reunión. Bueno, y escuchábamos la alabanza que cantaban los chicos recién, y la letra decía unas partes, yo buscaba un Salvador. No las conozco a todas, no sé si son todas que están por primera vez, hay muchas que están por primera vez, quizás hay otras que ya hace tiempo que vienen escuchando, y a lo mejor falta un poquito más para conectarse con el Señor. Que la voz de Dios nos hable en esta mañana. Lo importante de todo esto es que tenemos un Dios que nos da un perdón, que nos libera, que su sangre nos rescató. No sé vos, pero yo sí, ya soy ciudadana del cielo. Bueno, con esta pequeña introducción vamos a volver un poquito atrás de lo que fue Lucas, el capítulo 3 de Lucas. Me dijo Moni que ya van por el 6, ya van terminando, así que bueno, vamos a hacer un retroceso. Ahora sí vamos a leer porque no son tan largas las porciones que nos toca hoy. Hoy nos está tocando lo que es el bautismo de Jesús y la genealogía de Jesús. Lucas 3, vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 3, versículo 21 y al 22. Vamos a comenzar con el bautismo de Jesús. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Evangelio de Lucas, chicas, es el único que nos describe con más detalle el bautismo del Señor Jesús.
Lucas está en el mínimo detalle. Él vio y escribió cosas que quizás otros evangelistas no lo vieron o no lo consideraron importante. Al leer estos dos pasajes, lo que podemos rescatar, por ejemplo, que Lucas resalta la oración del Señor Jesús. Pienso que para Lucas la oración fue algo muy importante y esencial, porque a medida que ustedes vayan leyendo los otros capítulos de Lucas, a medida que ustedes vayan avanzando en esos capítulos, van a ir encontrando cómo Lucas describe al Señor Jesús en varias ocasiones orando. Dice que el Señor también alentaba a sus discípulos a orar. Lucas nos describe a un Jesús que se levantaba muy temprano, muy de mañana a orar, y siendo oscuro, dice que el Señor Jesús oraba. Dice que el Señor Jesús se apartaba para orar, que Él iba al desierto y oraba. Cuando el Señor Jesús tuvo que hacer una elección importante, la elección de los 12, también recurrió a la oración. El evangelista Lucas nos muestra a un Jesús orando en su bautismo y también en su crucifixión. Jesús nos dejó muestras claras que Él, chicas, siendo el Hijo de Dios, llevó una vida de oración. ¿Por qué a nosotras nos cuesta tanto orar? Andamos tan aceleradas muchas veces, hasta ahora mismo en pandemia también, que nos olvidamos de orar o hacemos oraciones cortitas. Con esto, Dios nos está diciendo que nuestra vida, chicas, debe estar enmarcada en la oración. ¿Sabes por qué? Porque donde se ora con seriedad y con sinceridad de corazón, dicen las Escrituras, que el cielo se abre y que Dios te dice, lo que vos me pedís en secreto, yo, el Padre, te lo voy a recompensar en público. Entonces esto es lo primero que Lucas destaca en el bautismo del Señor Jesús, la oración. Si seguimos leyendo, lo segundo que Lucas escribe es que el cielo se abrió. El cielo se abre. ¿Para qué se abre el cielo? El cielo se abre para que la voz del Padre se pueda oír. Y esto me lleva a pensar, si algo se abre, será porque estuvo cerrado, ¿no? ¿Será que el pecado del hombre había hecho que el cielo se cerrara y no hubiera por mucho tiempo una relación del hombre con Dios? Pero ¿sabes qué? Lo más maravilloso de esto es que la oración del Hijo hizo que los cielos se abrieran nuevamente para nosotras, viles pecadores. Y lo tercero que vemos dice que el Espíritu Santo desciende. El Espíritu Santo desciende en forma corporal, en forma de paloma. Si ustedes que ya leyeron los primeros capítulos de Lucas, y a medida que vayan leyendo, que vayan avanzando en el Evangelio de Lucas, vamos a encontrar que Lucas nos cuenta y nos habla mucho con respecto del Espíritu Santo y del Señor Jesús. Al comienzo del libro, Lucas nos cuenta que Jesús fue concebido en el Espíritu Santo. Y por lo tanto, el Hijo de María sería un hijo consagrado. Y también Lucas nos cuenta que en el crecimiento del Señor Jesús, dice que Jesús crecía en espíritu. Más adelante vamos a encontrar que nos dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo y que Jesús se regocijaba en el Espíritu. Y por último, vamos a ver que dice que hay una voz. ¿Quién habla? Habla el Padre. Una voz fue hecha en los cielos. El Padre elige el momento del bautismo para revelarse a Jesús. Y en medio de una multitud, porque recordemos que muchas personas iban a bautizarse, el Padre, ¿qué dice? El Padre dice, este
es mi Hijo amado. En Él siento gozo y alegría. ¿Y sabes qué? Capítulos más adelante, como en Lucas 9, el Dios Padre vuelve a referir estas mismas palabras a su Hijo. ¿Cuándo? En el monte de la transfiguración, cuando Jesús se está preparando para morir. Anteriormente dijimos que el bautismo de Juan, no sé si lo recuerdan, era de Juan el Bautista, era un bautismo para perdón de pecados. Pero si Jesús fue sin manchas y sin pecado, como dicen las Escrituras, ¿por qué el Señor Jesús, chicas, tomó la memoria? Un libro que leí hace... no me puedo acordar que sus abuelos, que eran holandeses, tenían un amor especial por el pueblo judío. Y sus abuelos comienzan un grupo de oración para poder alcanzar a los judíos, para que los judíos alcanzaran la salvación y para ayudarlos a escapar de la persecución nazi. Este grupo, este grupo de oración, ellos lo comienzan cerca de Ámsterdam. Corrie ten Boom cuenta que cuando los judíos fueron capturados, sus abuelos, sus familiares, también fueron capturados y llevados a los campos de concentración. Dice que allí en los campos de concentración les obligan a los judíos a utilizar una insignia, la estrella de David. ¿Para qué era esto? Para poder identificar cuáles eran los judíos. Entonces cada uno tenía que hacer una larga cola para poder usar esa insignia. No era elección, era obligación. Y Corrie ten Boom cuenta que su papá también hizo esa larga cola para recibir la insignia, a pesar de que él no era judío. Y ella cuenta que su papá quiso recibir esa insignia para identificarse con los judíos, porque los judíos era un pueblo que su padre y sus abuelos amaban mucho. Entonces ellos habían estado orando mucho tiempo para poder llegar a los judíos, para poder llevarles la palabra a los judíos. Entonces, esto a mí me llevó a pensar, algo así fue el bautismo de Jesús. El papá de Corrie ten Boom no era judío, no tenía obligación de usar dicha insignia. Sin embargo, él, por amor, optó por hacerlo. Es muy parecido a lo que el Señor Jesús hizo en el bautismo. Él no tenía por qué bautizarse, pero sin embargo lo hizo. ¿Sabes por qué? Para identificarse con un mundo caído por el pecado, para identificarse con un mundo que él amaba y que él ama hasta el día de hoy. Con el bautismo, el Señor Jesús está respaldando el ministerio de Juan el Bautista. ¿Y sabes qué? Reconoce al bautismo como un paso previo a su ministerio. Con el bautismo, el Señor Jesús está marcando una sucesión. Él está diciendo, yo me bautizo. Con esto, la obra de Juan el Bautista termina aquí. ¿Por qué? Porque ahora comienza mi ministerio. Ahora comienza mi camino, dice el Señor Jesús. Un camino que va a finalizar con la cruz en el Gólgota. En otras palabras, el bautismo de Jesús fue de ejemplo para cada una de nosotras. Si Jesús se bautizó para identificarse conmigo, como les dije anteriormente, a muchas no las conozco. Quizás hace tiempo que has conocido al Señor Jesús como tu Salvador y todavía no has tomado la decisión de bautizarse. O estás cuestionando, ¿para qué me voy a bautizar si así estoy bien? Si vos ya creíste en el Salvador, si vos ya lo aceptaste a Él en tu vida como perdonador de pecados, ¿qué estás esperando para dar este paso de obediencia? Este paso
de fe. ¿Qué es lo que se interpone para realizar este acto, el acto del bautismo? En síntesis, el Señor Jesús me está diciendo con su bautismo que el bautismo es un paso de obediencia. ¿Qué estás esperando para obedecer? Continuamos ya para ir cerrando el capítulo 3. Ahora vamos a la genealogía del Señor Jesús. Hay varios nombres, pero los vamos a leer igual, ¿sí? Genealogía de Jesús. Dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, después de que se bautizó, era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, de Esli, de Nagai, hijo de Maab, de Matatías, de Semei, de José y de Judá, hijo de Joana, de Reza, de Zorababel, de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, de Adi, de Cosam, de Elmodam, de Er, hijo de Josué, hijo de Eliezer, de Jerim y de Matat, hijo de Levit, de Simeón, de Judá, de José, de Jonán, de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainán, de Matata, de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, de Obed, de Boz, de Salmón, de Naasón, hijo de Aminadab, de Aram, de Esrom, de Fares, de Judá, hijo de Jacob, de Isaac, de Abraham, de Taré, de Nacor, hijo de Serug, de Ragú, de Peleg, de Eber, de Sala, hijo de Cainán, de Arfasax, de Sem, de Noé, de Lamec, hijo de Matusalem, de Enoc, de Jared, de Mahalalel, de Cainán, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Qué es una genealogía? Una genealogía es el conjunto de progenitores de una persona. En las escrituras, si somos buenas lectoras, vamos a encontrarnos que tenemos dos genealogías. Una la encontramos en Mateo, el capítulo 1, y la otra es esta, la que acabamos de leer. Al mirarlas y al compararlas a dichas genealogías, las vamos a encontrar que coinciden hasta un punto, y después de ahí en más son totalmente diferentes. Dicen los historiadores que la genealogía de Mateo sigue la línea de José. Este es un linaje de adopción. Sin embargo, la que nos describe Lucas dice que sigue el linaje de María, la línea de María, o sea, un linaje real. Una genealogía, por ahí a lo mejor nosotros vamos a leer eso, ¿por qué tiene de importante esto? ¿Por qué es tan importante una genealogía? Alguna importancia debe tener, chicas, por eso es que está escrita en la palabra. En esta genealogía, en la que vemos en la genealogía del Señor Jesús, podemos ver que Jesús formó parte, fue miembro de la raza humana. En esta genealogía, Lucas nos muestra lo importante que es la historia a través de cada linaje y de cada descendencia. Si leemos estos nombres, seguramente hay alguno que se nos va a venir a la memoria y vamos a recordar alguna historia o algún hecho o algún suceso que hayamos leído. Con la genealogía podemos ver cómo Dios cumplió su propósito a través de estas personas. Podemos ver también cómo Dios interactuó con cada una de estas personas. Estas personas, estos nombres que hemos leído, son personas de verdad, chicas, personas comunes, personas como vos, personas como yo, personas con defectos, personas con virtudes. Pero puedo ver que Dios utilizó a estas personas imperfectas para poder hacer cumplir su obra. Te voy a nombrar algunos nombres nada más de los que leímos. Acá hace mención de un tal Taret. Dice que Taret fue un hombre idólatra.
Él levantaba altares a la diosa Luna. Después nombra a Abraham. Abraham, si hemos leído la historia, podemos ver que fue un hombre mentiroso. Él mintió con respecto a su esposa, diciendo que era su hermana por temor a que lo mataran. Nos nombra a un tal Judá. Si buscamos un poquito sobre Judá, dice que Judá negociaba con los esclavos. Encontramos a un tal David. David fue asesino, fue adúltero, tenía una debilidad especial, le gustaban mucho a las mujeres a David. Encontramos a un tal Salomón también, que heredó los gustos de su padre. Dice que en su reino llegó a tener muchas mujeres extranjeras, mujeres idólatras. Y la lista sigue, si seguimos la lista sigue. Pero llegamos ¿a dónde? A nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús, Él fue 100% hombre y 100% Dios. Jesús tuvo una familia terrenal, como nosotros, chicas. A través del Evangelio, de este Evangelio de Lucas, podemos ver que el Señor Jesús en esta tierra experimentó emociones como las experimentamos nosotros. El Señor Jesús tuvo tristezas, Él tuvo enojos también. El Señor Jesús tuvo tentaciones, Él padeció injusticia, pero a diferencia de nosotras y de esta lista que acabamos de leer, Él jamás pecó. Y de esta lista de personas que hemos leído, y como les decía anteriormente, si somos buenas lectoras, no solo lectoras de la palabra, sino también estudiosas, podemos ver cómo Dios cumplió su propósito a través de estas personas. De Taret, vieron que les nombré a Taret, ¿saben quién salió de Taret? Abraham. Abraham es hijo de Taret. Abraham es conocido como el padre de la fe. De Jacob, vieron que lo nombramos hace rato, Dios lo hace líder de las tierras que le había prometido a su papá Jacob y a su abuelo Abraham. ¿Qué hizo con David Dios? Dios lo hizo rey de Israel. ¿Qué hizo con Salomón? A Salomón le dio mucha sabiduría. Dice que venía gente de todos lados para consultarle a Salomón. A Judá, hijo de Jacob, lo hizo líder de una de las 12 tribus de Israel. Y nos dicen las escrituras que la tribu de Judá fue una de las más poderosas. ¿Qué puedo ver con esto, chicas? Qué grande que es el amor de Dios. Qué grande que es su compasión para el hombre. Y sobre todo, su misericordia. Mira, nuestros pecados pueden ser muy oscuros y grandes, como los que encontramos en estos personajes que acabamos de leer. Pero si nos arrepentimos y pedimos perdón por nuestros pecados, dicen las Escrituras que Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Sabés que al leer a los antepasados del Señor Jesús, puedo ver que no importa de dónde vengo, no importa si no vengo de una familia perfecta, no importa si no vengo de una gran familia. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo me cruzo con Jesús en el camino y lo tengo a Él como mi Señor y mi Salvador, y le sigo con perseverancia, Él va a trabajar en nuestras vidas para que nosotras también seamos heroínas de la fe, como lo fue Abraham, como lo fue David. Dios, chicas, no necesita mujeres perfectas. Él necesita mujeres que estén dispuestas y que se dejen moldear por Él. Proverbios 24 dice, no importa cuántas veces caigamos, lo importante es volver a levantarse. Y Eclesiastés 7 dice, no importa los tropezones que tengamos, al principio o al final de la carrera. Lo importante es llegar. El Señor nos habló a través de una genealogía, a través de un bautismo. ¿Cómo está nuestra vida de oración?
aquella que hace tiempo venimos transitando y caminando los caminos del Señor. ¿Me tomo realmente mi tiempo para estar en comunión con el Padre? ¿Me tomo realmente ese tiempo para darle no solamente a conocer mis peticiones y mis dolores al Señor, sino también para agradecer esa obra maravillosa que su Hijo Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada una de nosotras? ¿Cómo va el tema con aquellas que hace tiempo que vienen escuchando del Señor y que alguna vez tomaron la decisión de decir, bueno, yo le entrego mi vida a Cristo? Y me quedé con eso, me quedé con el entrego mi vida a Cristo y me estanqué ahí. ¿Qué estás esperando para dar ese paso de obediencia, ese paso de fe? Ejemplo nos dejó el Señor Jesús con el bautismo. Si Él no tenía necesidad de bautizarse, ¿por qué lo hizo? Porque te está hablando a vos en esta mañana, porque me habló a mí en su momento y tuve que tomar la decisión de ser obediente. Y como dije anteriormente, ¿qué sacamos de esta genealogía? Chicas, Dios no necesita mujeres perfectas. Dios trabajó con personas imperfectas. Él quiere cumplir su obra a través de ti. Y así cerramos el capítulo 3 de Lucas, cortito. Deseo que el Señor las bendiga, realmente que el Señor haya hablado en esta mañana y haya tocado sus corazones, y que haga eco en nuestros oídos todo lo que hemos escuchado. Que seamos mujeres obedientes, que seamos mujeres de oración. Y como les dije al principio, no las conozco a todas. Yo no sé si vos ya has tenido ese encuentro personal con el Señor Jesús. Al finalizar este estudio de Lucas, ¿sabes con qué te vas a encontrar cuando finalices esto? Con que el Señor entrega su vida en la cruz del Gólgota. Como dijimos al principio, cuando Él se bautiza, comienza un camino que lo va a llevar derechito a morir por vos, para perdonar tus pecados. Vamos a terminar con una oración, ¿quieren? Padre querido que estás en el cielo, cuántas gracias te damos, Señor, por este día maravilloso, Padre. Gracias, Padre, por tu palabra, porque al leerla, Señor, te vamos conociendo y te vamos amando cada vez más, Señor. Gracias, Padre, porque nos regalaste tu don más preciado, que fue tu Hijo Jesús, que caminó en este mundo y murió por cada una de nosotras. Gracias, Señor, porque a través de la historia, a través de lo que vamos leyendo, Señor, podemos ver que si el Señor Jesús fue obediente, siendo Dios, a nosotras, Señor, nos queda ser obediente. Gracias porque el Señor Jesús padeció como padecemos nosotras, Señor. Pero gracias porque nos dejó esta arma que es la oración, para recurrir en todo tiempo a ti, Padre. Gracias porque has preparado un lugar allí en los cielos, Señor. Señor, te pido por cada una de estas mujeres que tomaron su tiempo, se prepararon para poder encontrarse en esta mañana, Señor, para que tú estés obrando en cada vida, en cada corazón, Señor. Hay niñas, hay adolescentes, hay jovencitas, hay mujeres adultas. Tú conoces cada corazón, Señor. Tú conoces qué está necesitando cada una de ellas, Señor. Te ruego, Padre, para que sean obedientes a tu palabra, Señor, para que respondan a lo que tú estás hablando, a lo que tú estás llamando, Señor. Señor, gracias por tu palabra, gracias por permitirme poder compartirlas con ellas, Padre.
Padre, en tus manos nos dejamos descansar, pidiéndote que al retirarnos cada una, Señor, al desconectarnos, podamos tener ese momento de oración, Señor, y ese encuentro personal contigo. En tus manos nos dejamos descansar, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.